Pero esta explicación del todo entró en crisis en el siglo XIX, principios. La ciencia avanzó y la tecnología basada en la ciencia. Hay instrumentos de precisión nuevos, antes no se conocían. Hay una mente más liberal, una mente abierta. Desde Descartes se pone en tela de juicio lo que no se compruebe completamente. Y aparecen personajes que encuentran hechos que ponen en contradicción la teoría newtoniana, el modelo mecanicista. Lo primero es la luz. Alrededor de 1800, poco después, Young, científico inglés, su apellido lo recordamos en el módulo de Young de la mecánica de materiales, hace descubrimientos importantes sobre la luz. Este caballero también fue egiptólogo, de los primeros que estuvieron en Egipto tratando de ver esas piedras monumentales, esos monumentos, pirámides, templos. ¿Quién había hecho eso? ¿Qué cultura había ahí? Porque en 1800 no se sabía. Quienes gobernaban Egipto eran mamelucos, eran originados pues en la conquista árabe, no tenían idea de qué era eso. Se había perdido la noción de la cultura egipcia, había desaparecido pues más de 1000 años atrás, mucho más de 1000. Allá fueron los arqueólogos, los egiptólogos en general, franceses e ingleses, a tratar de entender esa cultura tan monumental que había pasado con ella. Logran descifrar los jeroglíficos. Young fue pues uno de los que estuvo ahí, pero lo menciona aquí por sus aportes a la ciencia de la luz. Él encuentra, por experimentos de difracción y por experimentos de interferencia, que la luz tiene que ser una onda. La difracción es un fenómeno por el que una onda le puede dar la vuelta a un obstáculo. Si las luces son partículas, no hay manera de... La interferencia, dos trenes de luz opuestos pueden interferirse entre sí a puntos oscuros. Si fueran partículas, eso no es posible. Prueban que la luz es una onda. No es muy conocido el hecho, esa época en Europa, es la época de las guerras de Napoleón, pues la gente está pensando más que en la ciencia y la supervivencia. Inglaterra pelea con Francia, a la larga termina ganándole a Napoleón. Un poco después, un muchacho, un científico francés, Fresnel, hace descubrimientos muy importantes sobre la luz, encuentra lo mismo de Young. La luz es una onda. En sus experimentos, pues explica los fenómenos de incidencia, reflexión, refracción, ley de Snell, ángulo de Brewster. Todo eso que sabemos de la luz, él lo descubre, pues lo encuentra en un experimento, en varios experimentos. La anécdota cuenta que cuando él fue a la Academia de Ciencias de París a presentar su descubrimiento, fue mal recibido. Era muy joven, un muchacho, y allá había pues unas eminencias. Fue mal recibido porque nada menos que esa autoridad de Newton sostenía que la luz era formada por partículas, para que vengan pues a decir que es onda. Uno de los opositores más fuertes, de los que más pues se opuso a ese argumento, fue Poisson. Poisson le sacó este argumento. La anécdota dice más o menos así. Poisson dice: si un rayo de luz lo lanzase sobre la moneda, ya había hecho la cuenta Poisson, y la luz fuese una onda, en el centro de esta moneda debería haber un punto luminoso. Si fuese una onda por el fenómeno de la difracción, allá convergen los rayos, y todos vemos pues que ahí no hay un punto luminoso. Pues Fresnel está equivocado. Fresnel tomó el asunto como un reto, le pidió pues a la asamblea que le permitiese realizar el experimento un tiempo después. Regresa con el experimento montado, la luz pues no es una luz de estas, una luz polarizada. Hace el experimento y en el centro de la moneda hay un punto luminoso, comprobando pues ante esa audiencia de científicos franceses notables que efectivamente la luz es una onda. Ese puntico se conoce de en adelante como la mancha de Poisson. La luz es una onda, no hay pues duda. A mediados del siglo, Foucault, Fizeau, por diferentes mecanismos,
logran medir la velocidad de la luz en el aire y en el agua. Logran crear instrumentos precisos para medir velocidad de la luz. ¿Y qué encuentran? Que la velocidad de la luz en el aire es más grande que en el agua, que era lo que ya pues se había afirmado desde la época de Newton, pero no comprobado. O sea, si faltasen pues argumentos, por estos que he dado, la luz es una onda. Un contraejemplo contra la teoría que dice que todo está formado por corpúsculos. Hay una frase de Einstein muy llamativa. La teoría de la relatividad de Einstein, la especial, la general, ha encontrado múltiples comprobaciones y aplicaciones. Einstein decía, no importa millones de hechos que su teoría comprueba, uno solo que no compruebe la teoría es falsa. Ahí no juega la democracia, pues 1.000.000 de hechos que sí y uno que no, ganó no. Y aquí encontraron un contraejemplo. La luz es una onda. Alrededor de 1819, finales de año, principios de 1820, en un laboratorio encuentra un fenómeno nuevo. Mediante una corriente galvánica, una corriente producida a voluntad. La corriente antes se obtenía por la descarga de un capacitor, una botella de Leydig, que había sido cargada por medio de fricción. Luego se provocaba la descarga, esa descarga era muy rápida, no era controlable esa corriente. Galvani descubrió otro tipo de corriente. Según la leyenda, porque en esto hay más de una versión, se dice que Galvani estaba trabajando en su laboratorio, él era un médico, en su laboratorio estaba estudiando la morfología de una rana muerta, descuartizada, y al tocar con su bisturí la pata de la rana, la pata se movió. Un animal muerto, descuartizado, y tiene movimiento la pata. ¿Cómo es posible? Bueno, él estudia lo que hay a su alrededor, encuentra que hay líquidos, hay una superficie metálica donde hace el experimento, el bisturí, los líquidos con que hizo pues que la pata de la rana no se descompusiera, que todo eso provocó esa corriente, que fue la que movió la pata de la rana. Y él piensa que es un fenómeno animal. Se sabe que hay peces como las anguilas que logran dar una descarga eléctrica capaz de aturdir a una presa o a un predador. Y sigue estudiando Galvani pues la teoría de la electricidad en los seres vivos. Con esa idea se hace un libro muy famoso de una escritora, Frankenstein, el doctor Frankenstein. No es el monstruo, pues, sino el creador se llama así, que por medio de corrientes que aplica a un cadáver, pues lo revive. La rana, pues no es que estaba muerta, al tocarla, la corriente que se produce, la mueve. Eso abre desde ese momento una gran pregunta: ¿cuándo un ser vivo está muerto? ¿Cuándo una persona está muerta, por ejemplo? Inicialmente se decía, pues cuando deja de latir el corazón. Ahora, y las películas pues nos llenan de información al respecto, personas que les deja de latir el corazón, lo resucitan, pues al rato está otra vez, la resucitan con resucitadores, incluyendo oxígeno allí, unos choques eléctricos, la resucitan, y la persona queda bien. Entonces la muerte cerebral, cuando deje de funcionar el cerebro, pues tampoco, porque personas en comas profundos, vegetales, después de décadas vuelven a la vida. O inclusive muerto, le sacan los órganos, corazón, hígado, y se lo ponen a otras personas. Esos son pedazos de la persona que presuntamente murió. O sea, hay una pregunta que todavía no se ha aclarado muy bien: ¿cuándo se entiende que algo está muerto? El descubrimiento de Galvani es analizado por otros, menciono particularmente a Volta, quien se da cuenta que no es un fenómeno solo pues animal, que basta que haya dos materiales apropiados, por ejemplo, una rodajita de cobre, como una moneda, digamos, y otra de zinc, entre ellas separadas por una pequeña distancia. Y ese material que está entre ellas puede ser un material acidulado, con un ácido.
cobre, zinc. De ahí se puede sacar una corriente eléctrica. Se sabe que hay corriente eléctrica porque si pongo un alambre delgado, ese alambre pone al rojo. Luego, para aumentar la corriente, este par de rodajitas sin cobre se pueden repetir, apilar una encima de la otra y formo lo que se llama una pila. Estoy apilando una pila voltaica. Un grupo grande de estas parejas y saco una corriente que pone al rojo un alambre más intensa según sea el número de platinitas que estoy poniendo una sobre otra. Esta es una corriente controlable, más o menos rodajas, más o menos corriente, a voluntad. El experimento de Ester consiste en que hace pasar una corriente voltaica de estas producidas con pilas por un alambre. Tiene una brújula, digamos una brújula apuntando al norte. Este es el norte, este es el sur. Supongamos que la brújula y el alambre están en el mismo plano. La brújula está apuntando al norte. Cuando pasa la corriente, entonces esta brújula gira y se pone, digamos, así. Gira y se sale del plano. Se desplaza por aquí un cierto ángulo. Ese es el efecto. Pasa la corriente, la brújula ya no sigue apuntando al norte, sino que la mueve la corriente, se mueve. No hay corriente, la brújula sigue apuntando al norte. Ese es el hecho. Un descubrimiento pues como muy elemental, de enorme importancia, porque está vinculando electricidad y magnetismo, electromagnetismo. Pero para lo que estoy comentando, este hecho tiene dos consecuencias. La fuerza que movió la brújula depende de la corriente. La corriente la puedo hacer más o menos grande según el número de rodajas que formen la pila. Más o menos grande. Entonces, el giro de la brújula es más o menos completo, hasta que se pone perpendicular al plano originalmente formado por el alambre y la brújula. Se pone perpendicular. Entonces, descubrieron una fuerza que no es central. Si fuera central, si se mueve la brújula, se mantendría en el plano respectivo y depende de la velocidad. La corriente, partículas de movimiento, velocidad. Más o menos corriente, más o menos fuerza. Una fuerza que depende de la velocidad y que no es central. Años después, en la segunda mitad del siglo XIX, un investigador americano de apellido Rowland hizo el siguiente experimento. Hace circular, describiendo una circunferencia, una carga eléctrica. La mueve de tal manera que rote con cierta velocidad angular, que puede ser más o menos grande. Hay una brújula en el plano de esa circunferencia. Cuando empieza el giro, carga el movimiento a lograr una corriente, pues esta brújula empieza a moverse, saliéndose de ese plano, intentando ponerse perpendicular al plano. Gira la brújula que estaba en el plano de la circunferencia y trata de ponerse perpendicular. Es el mismo experimento de este, pero ahora con un origen distinto. Carga el movimiento, corriente. Produce un efecto sobre la brújula que la mueve. Más o menos el movimiento según sea la velocidad de la carga. Comprueba también este experimento que la fuerza depende de la velocidad y que no es central. 1820 el primero, ya en la segunda mitad del siglo. Faraday tenía la obsesión de encontrar un efecto opuesto
al que encontró Éster. Éster hace pasar una corriente y eso mueve la brújula. Una corriente produjo una fuerza magnética. Faraday piensa, ¿no será que al contrario también? ¿No será que un imán será capaz de crear una corriente? Investigue el tema. Y en 1831 publica el resultado de su descubrimiento. Es lo que llamamos ahora la ley de la inducción. Antes que él lo descubrió Henry, pero no lo publicó. La idea es más o menos esta. Supongamos que este es un aro de hierro. Luego hay oportunidad de entrar en más detalles sobre el experimento. Un aro de hierro se conecta mediante un switch. Puede hacer que una batería lo energice. Cierro el switch, pasa corriente por la batería. Tengo otra bobina, la podríamos llamar secundaria, que está conectada a un galvanómetro. Es un instrumento para detectar corrientes, para medir corrientes. Se cierra el switch aquí, para una corriente, inmediatamente el galvanómetro muestra que se ha inducido en él una corriente. La corriente, después de cerrado el switch, se mantiene uniforme, ya no vuelve a variar con el tiempo, constante. Y aquí el galvanómetro no marca corriente. Se retira la fuente de energía, se desactiva pues la corriente. Y otra vez el galvanómetro se mueve, mostrando corriente, pero ahora la detecta en sentido opuesto. Es decir, aquí se detecta corriente cuando aquí se inicia o se suspende la corriente. En la etapa transitoria se detecta corriente. Podemos pensar también en esta idea. Supongamos que esta es una bobina que está conectada a un galvanómetro con muchas vueltas y se le acerca un imán velozmente a hacerlo pasar por el agujero formado por la bobina. Mover velozmente la barra magnetizada induce corriente que detecta el galvanómetro. ¿Qué se sale de ahí? ¿Qué sale de ahí? Que cuando un campo magnético varía con el tiempo es lo que produce esta corriente, o aquí el campo al acercarse es más intenso a medida que la varita está más cerca, pues cuando ese campo varía con el tiempo, induce una corriente. Estrictamente así no la formula Faraday, luego les diré qué fue lo que hizo. Pero esa es la idea. Es decir, aquí no hay corriente inducida si aquí la corriente es constante. No basta que haya corriente para que haya corriente inducida. La corriente tiene que variar con el tiempo. Corriente que varía con el tiempo, siendo la corriente de velocidad, implica aceleración. El efecto que detecta el galvanómetro depende de la aceleración, de partículas que se mueven en forma acelerada. Fuerzas que dependen de la aceleración, otro contraejemplo contra la teoría de Newton. Esos dos fenómenos nuevos los explican y enseguida digo cómo, o trata mejor de explicarlos, Ampère y Weber. Pero siguiendo con este esquema, Maxwell logra explicar el experimento de Éster, el de Faraday, creando sus famosas ecuaciones, que son el tema de este curso, resolverlas. Con sus ecuaciones se explican esos fenómenos previos, la ley de Coulomb para fuerza entre cargas, las leyes del magnetismo, Faraday, todo. Se pueden deducir a partir de sus leyes sin contradicciones. Maxwell formula esa teoría de manera no muy perfecta. Antes de 1860 la va perfeccionando hasta hacerla muy consistente, pero no le creen. ¿Por qué no le creen? Porque está diciendo que la teoría newtoniana, que ha sido tan exitosa, que ha dado lugar a una filosofía materialista donde ya pues no se cree en Dios o en religiones, gente muy escéptica, que venga Maxwell a decir Newton y todos estos anteriores
están equivocados. No es tan sencillo, pues. Todo lo que la gente, todo el mundo cree algo y está equivocado, lo pueden considerar como loco, como inexperto, como bisoño. Bueno, Maxwell no tiene éxito en que su teoría sea aceptada. Maxwell se convierte en un científico de renombre, un hombre que hizo grandes aportes. Luego hablaré más de eso. Escribió el libro Tratado de Electromagnetismo de Maxwell, 1871, con toda su teoría. Lo pueden consultar, está en la biblioteca, infortunadamente en inglés. No lo han traducido al español. Ese libro está lleno de explicaciones teóricas. ¿Cómo es que funciona su teoría? Y con matemática muy seria. El hombre era formado como físico matemático. El libro pues es muy completo. Uno leyéndolo aprende bastante de su teoría. 1871 no se acepta. No le creen. No le creen no solo porque corrige lo que todo el mundo cree. El mecanicismo pues era la teoría exitosa, sino porque la teoría de Maxwell pronostica que hay ondas electromagnéticas, se deduce de esa teoría, y que la luz es una de ellas, una onda electromagnética. No había sido comprobado, nadie había podido probar que había ondas electromagnéticas, de modo que la teoría no tenía pruebas, que dijeran, eso es verdad. Menciono a Helmholtz por la crítica que él hizo a la solución de estos dos problemas, ya voy a hablar de ellos, y por la manera como influyó sobre Hertz. Enseguida explico qué fue lo que hizo Helmholtz. Hechos nuevos. El experimento de Éster, una corriente mueve una brújula. Faraday, una corriente que varía con el tiempo, induce otra. Eso hay que explicarlo. En eso se empeñan primero Ampère, luego Weber. Ampère se entera del descubrimiento de Éster, 1820, y en lo que se considera un récord en la historia universal del desarrollo científico, logra tener una teoría completa y vigente en menos de una semana. Él hace experimentos avanzando en lo que descubrió Éster. Antes, él, convencido por las teorías newtonianas, por el aporte de Coulomb, sostenía que los fenómenos magnéticos se debían a cargas magnéticas. Pero con el descubrimiento de Éster renuncia a esa idea y explica los fenómenos magnéticos como debido a corrientes. Los fenómenos magnéticos se deben a las corrientes. Y hace experimentos de este estilo. Una bobina energizada se energiza, lo que llamamos un electroimán. Pasa corriente por la bobina y le arrimo una varilla magnetizada, un imán permanente, y el comportamiento de ambos es como si ambos fuesen imanes. Es decir, se atraen o se repelen según la punta por la que se arrimen. Esta bobina se comporta como si fuera un imán. Y repite la experiencia ahora con dos bobinas. Las dos bobinas se atraen o se repelen como si fueran dos imanes. O sea, no se distinguen. Los imanes de las bobinas energizadas, el electroimán no se distingue del imán. Comportamiento parecido. Luego quiere medir la fuerza. ¿Cómo será la fuerza entre corrientes? Y se inventa una fórmula, la llamamos la ley de Ampère para corrientes, más o menos con esta idea. Tengo esta corriente, llamémosla la corriente C1, y tengo la corriente C2.
aquí va una corriente I sub 1, y en esta otra curva C sub 2, la corriente I sub 2. Pues debe haber una fuerza entre ellas, como se comprobó con los electroimanes. Entonces él inventó una fuerza de este estilo. Tomemos aquí un pedacito de esta corriente, llamémoslo I sub 1, diferencial de arco 1, de esta corriente, un pedacito, un segmentico. Tomemos aquí otro, I sub 2, diferencial de arco 2. Y él establece que la ley de fuerzas entre esos dos elementos, la fuerza que al 2 le hace 1 es proporcional a los elementos I1 diferencial de arco 1, I2 diferencial de arco 2, dividido por el cuadrado de la distancia. Origen de coordenadas, este sea el vector de Poisson R1 y este sea R2. Una fórmula que es muy newtoniana. Corriente, diferencia de corriente, antes es masa, carga. Una fuerza muy parecida a la gravitacional. Allá es masa por masa, aquí es pedacito de corriente por pedacito de corriente, dividido por el cuadrado de la distancia. La dirección se toma en cuenta, pero hay que incluir lo que ahora llamamos productos cruz, para tomar en cuenta estos ángulos. El ángulo entre este vector arco, teta 1, llamémoslo aquí, y este otro, teta 2. Hay que tomar en cuenta esos ángulos. En la tabla de fórmula ustedes pueden mirar, son los productos cruz. Él no la formula pues en estos términos modernos. Todavía en esa época no han inventado los vectores, pero equivale. Una fórmula que parece ser newtoniana, pero no es el problema. Luego él pone a prueba su conjetura con una balanza, se llama la balanza de corrientes, a ver si es verdad que la fuerza entre dos corrientes conocidas es como dice la ley. Y sí, es como dice la ley. Coulomb entonces inventó una fórmula para la fuerza entre cargas y Ampère una para la fuerza entre corrientes, que sigue vigente. Le hacían una crítica a Ampère. Bueno, está muy claro pues que aquí hay corrientes y hay una interacción entre ellas. Y aquí también hay interacción, pero ¿dónde están las corrientes? Pues ¿dónde están las corrientes en el imán permanente? Ampère hace una conjetura muy exitosa, porque en su época, aunque había la idea de que existían átomos, no había sido comprobado que había átomos. Él supone que en las partículas que forman esa varilla de hierro magnetizada, átomos y moléculas, hay corrientes muy pequeñas, que la combinación de las corrientes pequeñas da lugar al magnetismo de la barra. Eso es casi 100 años antes pues, de que el átomo propiamente sea descubierto y descrito tal y como es, y se encontraron esas corrientes de las que hablaba Ampère. Ocurre en los materiales para y en los materiales ferromagnéticos. Él tuvo pero una enorme visión de anticipar un hecho que en su momento era desconocido. Entonces, Ampère niega que hay partículas magnéticas, hay corrientes y establece una ley. Yo llamo a ese aporte un remiendo, porque el modelo newtoniano no dice eso. O sea, se están acomodando a que la ley es inverso cuadrática, pero tienen que hacer concesiones al modelo. Luego el aporte de Weber, porque falta por explicar el experimento de Faraday. Weber se inventa una ley, grosso modo de lo que les voy a mostrar. Hay tres fenómenos en ese momento: la ley de Coulomb, o el fenómeno pues, de atracción entre cargas eléctricas, la ley de Ampère y la ley de Faraday. Él se inventa una expresión que podríamos resumir en lo siguiente: la fuerza es la suma de tres. Una fuerza para cargas que están
en reposo. Es la ley de Coulomb. Partículas en reposo, entre ellas, carga en reposo, entre ellas hay una fuerza, ley de Coulomb. Cuando esas partículas se mueven con velocidad uniforme, con una velocidad que no cambia con el tiempo, corrientes que no cambian con el tiempo, la ley de Ampère. Pero cuando varían con el tiempo, también hay una interacción, es la ley de Faraday. Weber se inventa una ley pues para tomar en cuenta los tres fenómenos. Lo que busca explicar es el fenómeno de Faraday, porque los otros dos ya se sabían. ¿Cómo es posible que haya una fuerza? ¿Qué origina una fuerza cuando las cargas tienen aceleración? Intentos antes de Weber, pues el mismo Ampère decía, mi ley también sirve cuando hay dependencia del tiempo. Hubo intentos de Newman, Grassmann, Maxwell, Weber, y todos eran distintos entre sí. ¿Cuál tendrá la razón? Weber era un hombre pues muy reconocido científicamente, una autoridad de magnetismo. Su apellido lo recordamos, el Weber, lo recordamos en la unidad del flujo magnético. Parecía pues haberse resuelto el problema, ya teníamos una ley para las tres interacciones, parecía. Digo que es un remiendo porque ellos tienen que aceptar en esas leyes algo que no está en el marco teórico newtoniano. Partículas, fuerzas que dependen de la velocidad de las partículas, de la aceleración, fuerzas no centrales. Realmente, ¿qué está quedando el modelo newtoniano? Únicamente que la acción es a distancia, que la velocidad es instantánea. Menciono a Helmholtz por el contraejemplo que generó. Helmholtz, médico alemán. En ese momento todavía no existía lo que llamamos Alemania, pues, pero germano, médico. Lo mencionaré en este curso varias veces, por sus aportes a la matemática y a la física. El aporte por el cual lo traigo aquí es el siguiente. Antes de 1850 y cerca al aporte que hace Weber, él deduce el teorema de conservación de la energía y lo publica. Probablemente ustedes estudiaron ese desarrollo en la física 1 que tomaron. A partir de las leyes de Newton se hacen unas integrales, se encuentra el trabajo hecho por la fuerza y ¿qué da? Energías potenciales, energías cinéticas, era un equilibrio. Que la energía se conservaba en las máquinas de vapor se había comprobado, pues no hay duda, y se deduce de las leyes de Newton. Pero él además encuentra que para que una ley sea de la naturaleza, una ley natural, tiene que respetar la conservación de la energía y que por tanto en sus deducciones se encuentra que no puede depender esa ley ni de la velocidad ni de la aceleración. Y estas dos dependen precisamente de velocidad y de aceleración. Entonces, según Helmholtz, no pueden ser correctas porque violan la conservación de la energía. Entonces tenemos enfrentados dos ideas. ¿Será que la conservación de la energía no es correcta? Y tiene razón Weber, o al revés, está equivocado Weber. Funcionaban las máquinas de vapor, se comprobaba en la primera ley de la termodinámica esa conservación, está equivocado Weber. O sea, el problema no pudo ser explicado. Todavía no se podía explicar el fenómeno de Faraday. Y ya le pusieron pues palos en la rueda al de Ampère. Lo menciono nuevamente porque él estudió a Maxwell. Una de las dificultades que tuvo Maxwell para que su teoría fuese comprendida, no solo pues porque era en contra de lo que todo el mundo sostenía y había funcionado, sino que él utilizó en su presentación algo que se había inventado recientemente, los vectores. Y pocos manejaban vectores. Y los usó de una manera muy incómoda. Realmente eran cuaterniones lo que él empleó. El que inventó los vectores, Hamilton, inventó realmente cuaterniones.
son entes matemáticos que tienen 4 términos. Uno el escalar y otros 3 el vector del cuaternión. Eso tiene su álgebra y eso fue lo que utilizó Maxwell. Y pocos sabían manejar esos cuaterniones. Ya no los manejamos, ni siquiera pues enseñan. Porque otros que manejaron la teoría de Maxwell y no entendieron, les disgustaron esos vectores que él usaba y los acomodaron. Los vectores modernos tienen como origen a Oliver Heaviside, uno de los primeros que le metió el diente a fondo a la teoría de Maxwell y la comprendió, y a Gibbs, quien le dio la forma final. Los vectores de ahora no son propiamente cuaterniones, pero esa era una dificultad para leer a Maxwell y entenderlo. Helmholtz hizo un trabajo de síntesis. Estudió la teoría de Weber, estudió la teoría de Maxwell y las volvió comparables, evitando pues aquello de los vectores y las dificultades de acción a distancia, acción por contacto. Y formula una ecuación donde establece que si una cierta constante se mide y vale más 1, entonces Weber tiene razón. Y si vale menos 1, Maxwell tiene razón. Entonces el asunto es hacer un experimento que mide esa constante. Es lo que se llama un experimento crucial. Ahora les mencioné que para decidir entre si la luz es onda o corpúsculo, bastaba medir la velocidad en el aire y en el agua. No se pudo hacer en su momento, pero eso hubiera decidido. Ahora Helmholtz propone que se mida cierta constante, que se invente un experimento para hacerlo, a ver si Weber tiene razón con aquella fórmula o Maxwell con la suya. Helmholtz influye en Ernst. Ernst es un joven, está haciendo sus primeros pasos de desarrollo en una universidad. Ahí cerca está Helmholtz, influye sobre Ernst y lo convence de que estudie ese problema. A ver quién tiene razón. Estudia a Maxwell, estudia vectores modernos. Entiendo que Oliver Heaviside contribuyó pues a enseñarle esos vectores pues más modernos. Ernst entiende a Maxwell y a Weber. Y 50 años después, un poco más, de la teoría de Faraday, que eso es lo que se trata pues de explicar, hace el experimento crucial. Lo vamos a ver en las dos últimas clases de este curso. Es lo que hace es inventar una antena que emite y otra que recibe. Y recibir el efecto de la antena es comprobar que efectivamente allí hay una onda. Él descubrió las ondas creando antenas que emiten y reciben. Tiene razón Maxwell. Infortunadamente, esto ocurrió después de la muerte de Maxwell. Él murió en 1879, el descubrimiento es 1887 u 86, pues no tengo presión en este momento sobre la fecha. Lástima que Maxwell no estaba vivo como para recoger laureles. Podría haberse sonreído por encima del hombro y sacarse el clavo. Bueno, tiene Maxwell razón. ¿Qué implica? Que Newton esté equivocado, que no hay partículas, que no hay vacío, que todo está en forma continua repartido en el espacio. De ahí empezaremos a hablar de campo eléctrico, campo magnético, campo gravitacional. Y todos los efectos, fuerzas por ejemplo, son efectos de esos campos. Ni partícula ni vacío. Newton está equivocado. Estuvo vigente Aristóteles 2000 años. Newton estuvo vigente 200 años. Y aparece ahora Maxwell demostrando que Newton no está en lo correcto. Hay una frase famosa cuando este descubrimiento se hace de Lord Kelvin. Lord Kelvin había inducido a Maxwell a meterse a investigar la electricidad y el magnetismo. Estos descubrimientos Maxwell los hizo porque el otro lo empujó. Lord Kelvin es conocido como el Einstein del siglo XIX, un genio por sus aportes, pero también por sus metidas de pata. Él hace este comentario: por fin sabemos cómo funciona el universo, ya está claro. El trabajo de los físicos del futuro será mejorar el número de unidades que tienen las constantes físicas. Pues cuántos dígitos más para la velocidad, o las constantes de la naturaleza, la constante de la gravitación,
unas cifras decimales, es un trabajo pues como de rutina, porque ya por fin entendemos cómo funciona el mundo.